Soy Roberto Gómez Bolaños, conocido por el mundo como Chespirito. Durante años, mis personajes, el Chavo, el Chapulín Colorado, Don Ramón, llenaron de risas los hogares de México y más allá. Pero hoy no te contaré una historia de comedia, sino una que marcó mi vida y la de mi gran amigo, Ramón Valdés, para siempre. En 1976, en las calles de Ciudad de México, Ramón y yo vivimos un día que comenzó como cualquier otro, pero terminó con un encuentro que nos cambió. Ayudamos a un vagabundo, un hombre olvidado por el mundo, y lo que descubrimos sobre él nos dejó con el corazón roto. Quédate hasta el final, porque esta historia, llena de humanidad, dolor y esperanza, te sacará lágrimas. Suscríbete, activa la campana y prepárate para un relato que nunca olvidaré, un secreto guardado en mi alma, lejos de los lectores de Televisa. Era 1976, y el Chavo del Ocho estaba en su apogeo. Cada día, los estudios de Televisa vibraban con el caos alegre del set. El Chavo tropezando con su barril, Kiko haciendo berrinches, Doña Florinda repartiendo cachetadas. Pero fuera del set, la vida seguía su curso, a veces cruel, a veces hermosa. Ese día, un viernes de primavera, el sol brillaba sobre Ciudad de México y el aire olía a tacos de una fonda cercana. Habíamos terminado de grabar un episodio de El Chavo del Ocho y el cansancio se sentía en los huesos. Yo estaba en mi oficina, revisando guiones, cuando Ramón Valdés entró, con su sombrero ladeado y un cigarro colgando de los labios. Roberto, dijo, vamos a tomar un café. Necesito un descanso de este manicomio. Reí, porque Ramón siempre tenía esa forma de hacerte olvidar el estrés con una broma. Acepté, y juntos salimos del estudio, caminando hacia una fonda en la calle de Insurgentes. Las calles estaban llenas de vida, vendedores ambulantes gritando, niños corriendo, autos tocando el claxon. Mientras caminábamos, Ramón hablaba de todo y de nada. El último partido de fútbol, las travesuras de sus hijos, la vez que casi se quema el set porque un lector se sobrecalentó. Su risa era contagiosa, y por un momento, olvidé el peso de dirigir, escribir y actuar. Pero entonces, al doblar una esquina, lo vimos. Un hombre sentado en la banqueta, con la ropa raída, el cabello desgreñado y una barba que parecía no haber visto una navaja en años. Estaba acurrucado contra un poste, con un cartón a su lado que decía, por favor, ayúdame con algo para comer. Sus ojos, hundidos y cansados, miraban al suelo, como si el mundo hubiera dejado de verlo. Ramón se detuvo en seco. Siempre había sido un hombre de corazón grande, incapaz de ignorar el sufrimiento. Pobre hombre, murmuró, sacando unas monedas del bolsillo. Yo también sentí un nudo en el pecho. En el set, creábamos historias de una vecindad donde todos, a su manera, se ayudaban. Pero aquí, en la calle, la realidad era más dura. Vamos a darle algo, dije. Ramón asintió, y nos acercamos al hombre. Señor, dijo Ramón, con esa voz suave que usaba cuando no estaba siendo don Ramón, ¿ha comido hoy? El hombre levantó la vista, sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le hablara. Negó con la cabeza, y su voz, ronca y baja, dijo, no, desde ayer no como nada. Sin pensarlo, Ramón le dio las monedas que tenía. Yo busqué en mi cartera y saqué un billete de 20 pesos. Tome, le dije, para que compre algo de comer. Pero el hombre no tomó el dinero de inmediato. Nos miró, con una mezcla de vergüenza y gratitud, y dijo, gracias, pero no quiero caridad. Solo quiero que alguien me escuche. Sus palabras me golpearon. En el set, escribía diálogos para hacer reír, pero aquí, este hombre pedía algo más simple y más profundo, ser visto, ser oído. Ramón, siempre más rápido que yo para reaccionar, se sentó en la banqueta a su lado. Bueno, amigo, dijo, tenemos tiempo. Cuéntanos tu historia. Yo me senté también, un poco torpe, todavía con el billete en la mano. El hombre se presentó como Juan. Su voz temblaba al hablar, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Nos contó que alguna vez tuvo una vida normal, un trabajo como mecánico, una esposa, 2 hijos. Pero todo se derrumbó cuando un accidente en el taller lo dejó con una pierna lesionada, incapaz de trabajar.
Su esposa lo dejó, llevándose a los niños, y él cayó en una espiral de deudas y alcohol. Perdí todo, dijo, mirando al suelo. Mi casa, mi familia, mi dignidad. Ahora vivo aquí, en la calle, porque no tengo a dónde ir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y yo sentí un nudo en la garganta. Ramón, con su calma habitual, puso una mano en el hombro de Juan. La vida es dura, amigo, dijo, pero todavía estás aquí. Eso cuenta, decidimos no dejarlo solo. Le propusimos ir a la fonda cercana para comer algo juntos. Juan dudó, diciendo que no quería molestar, but Ramón insistió. No es molestia, dijo. Es un taco entre amigos. Juan sonrió por primera vez, una sonrisa débil pero genuina. Caminamos juntos a la fonda, un lugar pequeño con mesas de madera y un olor a carne asada que llenaba el aire. Pedimos tacos de suadero, unas aguas de Jamaica, y nos sentamos a hablar. Juan comía despacio, como si quisiera saborear cada bocado. Nos contó más de su vida, cómo soñaba con ser músico cuando era joven, cómo tocaba la guitarra en las noches para sus hijos, cómo una vez compuso una canción para su esposa que nunca terminó de cantar. Cada palabra era un pedazo de su alma, y Ramón y yo escuchábamos en silencio, sin interrumpir. Mientras comíamos, Ramón empezó a hablar de la vecindad, de cómo en el Chavo del Ocho todos tenían sus problemas, pero siempre encontraban una forma de seguir adelante. Mira, Juan, dijo, el Chavo vive en un barril, pero nunca deja de sonreír. Tú eres más fuerte de lo que crees. Juan lo miró, como si las palabras de Ramón le dieran una chispa de esperanza. Yo, que siempre había escrito sobre la resiliencia, me sentía pequeño ante este hombre que, a pesar de todo, seguía luchando. Le pregunté si todavía tocaba la guitarra. No, dijo, con tristeza. La vendí hace años para comprar comida. Miré a Ramón, y supe que estábamos pensando lo mismo. Después de comer, decidimos hacer algo más por Juan. Caminamos hasta una tienda de música cercana, una de esas tiendas polvorientas llenas de instrumentos usados. Compramos una guitarra sencilla, nada lujosa, pero suficiente para devolverle un pedazo de su pasado. Cuando se la dimos, Juan la tomó con manos temblorosas, como si fuera un tesoro. No sé cómo agradecerles, dijo, con la voz quebrada. Ramón, con su sonrisa de don Ramón, dijo, tócala, amigo. Eso es suficiente. Juan rasgueó las cuerdas, torpemente al principio, pero luego encontró una melodía, una canción suave que hablaba de pérdida y esperanza. Los transeúntes se detenían a escuchar, y por un momento, Juan no era un vagabundo, sino un hombre con una historia, con un talento, con un corazón, pero la historia no termina ahí. Días después, regresamos a la misma calle, esperando encontrar a Juan. Queríamos saber cómo estaba, si la guitarra le había dado un poco de luz. Pero no estaba. Preguntamos a los vendedores ambulantes, a los vecinos, pero nadie sabía nada. Algunos decían que lo habían visto caminando hacia el centro, otros que se había ido a otra ciudad. El cartón con su mensaje seguía en la banqueta, pero Juan había desaparecido. Ramón y yo nos miramos, sin saber qué pensar. ¿Crees que estará bien?, le pregunté. Ramón, con su calma de siempre, dijo, no lo sé, Roberto. Pero le dimos un momento de esperanza. A veces, eso es todo lo que podemos hacer. Esa noche, en mi oficina, escribí un guión para el Chavo del Ocho inspirado en Juan. Era un episodio donde el Chavo encontraba a un hombre sin hogar y, con la ayuda de don Ramón, le devolvían un poco de dignidad. Pero el guión nunca se grabó. Los productores lo encontraron demasiado triste, demasiado real para el tono del programa. La gente quiere reír, Roberto, me dijo José, el productor. Pero yo no podía dejar de pensar en Juan, en su guitarra, en su historia. Cada vez que pasaba por esa esquina, miraba el poste donde lo encontramos, esperando verlo de nuevo. Nunca lo hice. Ramón y yo hablamos de Juan muchas veces después de eso. En las noches, después de grabar, nos sentábamos con un café y recordábamos su voz, su canción. La vida es como un episodio de El Chavo, Roberto, me dijo una vez Ramón. A veces te ríes, a veces lloras, pero siempre hay que seguir. Sus palabras se quedaron conmigo,
pero también el dolor de no saber qué pasó con Juan. ¿Encontró un nuevo comienzo? ¿Siguió tocando su guitarra? ¿O la calle lo consumió, como a tantos otros? Nunca lo sabré, pero su historia vive en mí. Florinda Mesa, mi pareja, notó el cambio en mí. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: Roberto, estás diferente. ¿Qué te pasa? Le conté la historia de Juan, y ella escuchó en silencio. Hiciste lo que pudiste, dijo. No puedes salvar a todos. Pero sus palabras no me consolaban. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado no solo una guitarra, sino una oportunidad. Florinda intentó animarme, diciendo: usa tu talento, Roberto. Escribe algo que le dé voz a gente como él. Pero cada guión que escribía sobre Juan era rechazado. Demasiado triste, decían los productores. El público quiere reír, no llorar. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, también sintió el impacto de esa historia. Cuando le conté lo que pasó, me dijo: Roberto, la vida es una escuela, y a veces las lecciones duelen. Hiciste algo bueno, pero no puedes cargar con el peso del mundo. Sus palabras eran ciertas, pero no aliviaban el dolor. Edgar Vivar, el señor Barriga, intentó levantarme el ánimo con su humor. Roberto, me dijo, si el chavo puede vivir en un barril y seguir sonriendo, tú puedes superar esto. Pero no era tan simple. Juan no era un personaje, era un hombre real, con una vida rota. Angelines Fernández, siempre la más maternal, me abrazó cuando le conté la historia. Roberto, le diste a ese hombre un momento de humanidad, dijo. Eso es más de lo que muchos reciben. Sus palabras eran un consuelo, pero no podían borrar la imagen de Juan, sentado contra ese poste, con su cartón y su soledad. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue más directa. Roberto, no puedes salvar a todos, pero hiciste algo. Eso es lo que cuenta. Intenté creerle, pero la duda seguía ahí. Había sido suficiente. Los técnicos del set también hablaron de Juan. Algunos lo habían visto antes, sentado en esa esquina, pero nadie sabía su historia. Era un hombre tranquilo, me dijo Miguel, el técnico de iluminación. Nunca pedía mucho, solo algo para comer. Saber eso me rompió aún más el corazón. Juan no era solo un vagabundo, era un hombre con sueños, con una guitarra que alguna vez tocó para sus hijos. Y nosotros, Ramón y yo, fuimos los únicos que lo escuchamos, aunque fuera por un día. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y remordimiento. En el set, seguíamos grabando, riendo, creando la magia de la vecindad, pero cada vez que salía de Televisa, miraba a esa esquina, esperando un milagro. Ramón y yo volvimos varias veces, con la guitarra en la mente, preguntando a los vendedores, a los transeúntes, pero nadie sabía nada. Una tarde, encontramos un nuevo cartón en la banqueta, con una letra diferente: ayuda, por favor. No era Juan, pero nos recordó que su historia no era única. Había miles de Juans en las calles, cada uno con su propio dolor, su propia canción. Intenté canalizar ese dolor en mi trabajo. Escribí más guiones, no solo para El Chavo, sino para El Chapulín Colorado, donde el héroe torpe intentaba ayudar a alguien en la calle. Pero los productores seguían rechazándolos. Demasiado serio, decían. Esto no es lo que el público espera. Pero yo no podía evitarlo. La imagen de Juan, tocando su guitarra, estaba grabada en mi alma. Una noche, mientras escribía en mi oficina, Ramón entró y me encontró con los ojos rojos. Roberto, dijo, no puedes salvar al mundo, pero le diste a ese hombre un día bueno. Eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran simples, pero profundas, como todo lo que decía Ramón. Florinda siguió intentando sacarme de mi tristeza. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me dijo: Roberto, eres un hombre que hace reír a millones. Y usa ese don para contar historias como la de Juan. Intenté seguir su consejo, pero cada vez que escribía algo sobre él, sentía que no le hacía justicia. Su historia no era un chiste, no era una escena de comedia. Era real, cruda, humana. Intenté hablar con los productores, convencerlos de incluir un episodio sobre la pobreza, sobre la bondad,
pero siempre recibía la misma respuesta: el público quiere risas, Roberto, no lágrimas. Rubén Aguirre, siempre el más serio del elenco, me escuchó con paciencia cuando le conté todo. Roberto, dijo, hiciste algo bueno. Pero no puedes dejar que esto te consuma. El programa es tu legado, no dejes que se apague. Sus palabras eran un recordatorio de mi responsabilidad, pero también de mi impotencia. No podía cambiar el mundo, no podía salvar a Juan, pero podía seguir creando, seguir contando historias. Edgar Vivar, con su humor característico, intentó aligerar el ambiente. Roberto, dijo, si el Chavo puede encontrar un sándwich de jamón en un basurero, Juan puede encontrar su camino. Reí, pero la risa no duró. Juan no era un personaje de ficción, su dolor era real. Angelines Fernández fue mi mayor apoyo. Cada vez que me veía perdido, me tomaba de la mano y decía, Roberto, Dios puso a ese hombre en tu camino por una razón. No fue para salvarlo, sino para enseñarte algo. Sus palabras eran un bálsamo, pero no podían borrar la imagen de Juan, sentado contra ese poste, con su cartón y su soledad. María Antonieta, siempre directa, me dijo, Roberto, hiciste lo que pudiste. Ahora sigue adelante. No dejes que esta historia te detenga. Pero no era tan fácil. Juan se había convertido en parte de mí, un recordatorio de lo frágil que es la vida. Los técnicos del set seguían hablando de Juan. Algunos lo recordaban, otros decían haberlo visto en otras calles, pero nadie tenía respuestas. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre tenía algo especial. Cuando tocó esa guitarra, fue como si el mundo lo viera de nuevo. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? ¿Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido? Los meses pasaron, y la rutina del set volvió a tomar el control. Grabábamos, reíamos, creábamos, pero cada vez que salía de Televisa, miraba a esa esquina. Ramón y yo seguimos buscando a Juan, caminando por Insurgentes, preguntando a los vendedores, a los transeúntes, pero las pistas se desvanecían. Una vez, encontramos a otro hombre en la misma esquina, con un cartón similar. Le dimos algo de dinero, pero no era Juan. La calle está llena de historias como la suya, dijo Ramón, con tristeza. Y tenía razón. Juan era uno de muchos, pero para nosotros, era único. Intenté incluir a Juan en mi trabajo de otras formas. Escribí un sketch para el Chapulín Colorado donde el héroe ayudaba a un hombre sin hogar, pero los productores lo rechazaron. Demasiado triste, dijeron. Intenté un episodio de El Chavo donde Don Ramón le enseñaba al Chavo a compartir con alguien necesitado, pero también fue descartado. El público quiere comedia, Roberto, me repetían. Pero yo no podía dejar de pensar en Juan, en su guitarra, en su melodía. Cada vez que escribía, veía su rostro, escuchaba su voz. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es suficiente. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve en media hora. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez, Roberto, la vida es una lección constante. Aprendiste algo de ese hombre, y eso es lo que importa. Edgar Vivar, siempre con una broma, dijo, Roberto, si el Chavo puede vivir en un barril, Juan puede encontrar su camino. Angelines Fernández, con su fe inquebrantable, me dijo, Roberto, Dios sabe dónde está ese hombre. Confía en que hiciste lo correcto. María Antonieta, directa como siempre, dijo, Roberto, no te tortures. Le diste algo que nadie más le dio, un momento de ser humano. Los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en una leyenda en el set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero también me recordaron lo que había perdido. Juan no era solo un hombre en la calle,
era un espejo de todo lo que no podía cambiar. Los años pasaron, y la historia de Juan se convirtió en una parte de mí. Cada vez que escribía un guión, cada vez que dirigía una escena, pensaba en él. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón. En la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo: Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo cargaba a Juan en mi alma. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no terminó ese día en la fonda. Durante semanas, meses, incluso años, seguí buscando señales de él. Cada vez que caminaba por Insurgentes, miraba las banquetas, los postes, los rostros de los hombres que pedían ayuda. A veces, veía a alguien que se parecía a él, y mi corazón se aceleraba, pero nunca era Juan. Ramón y yo seguimos hablando de él, preguntándonos qué habría sido de su vida. ¿Crees que sigue tocando esa guitarra?, me preguntó una vez Ramón, mientras fumábamos en el patio del estudio. Eso espero, respondí, pero mi voz no tenía convicción. La calle es un lugar duro, y no todos encuentran un camino de regreso. Intenté buscar a Juan en otras formas. Hablé con organizaciones que ayudaban a personas sin hogar, pregunté en albergues, incluso puse anuncios en los periódicos locales, buscando a un hombre con una guitarra, con una historia como la suya. Pero no había rastro. Una vez, un trabajador social me dijo: Señor Gómez, la calle se traga a mucha gente. A veces, lo mejor que puedes hacer es darles un momento de luz. Sus palabras eran un eco de las de Ramón, pero no aliviaban el peso que llevaba. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los técnicos, los actores, todos conocían la historia. Algunos decían que habían visto a un hombre como él, tocando una guitarra en una plaza cercana. Otros juraban que lo habían encontrado en otra ciudad, viviendo mejor, con un trabajo humilde. Pero nadie tenía pruebas. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo a vez: Roberto, ese hombre nos cambió a todos. Nos hizo ver que hay más en la vida que luces y cámaras. Y tenía razón. Juan nos había mostrado un mundo que no podíamos ignorar, un mundo que estaba justo fuera de los muros de Televisa. Florinda, siempre atenta, notó cómo la historia de Juan me seguía afectando. Una noche, mientras revisábamos guiones en mi oficina, me dijo: Roberto, no puedes llevar este peso para siempre. Hiciste algo bueno, algo real. Déjalo ir. Pero no podía. Cada vez que escribía una escena, cada vez que veía a don Ramón en el set, pensaba en Juan, en su cartón, en su guitarra. Intenté incluir su historia en El Chavo del Ocho, pero los productores seguían diciendo que era demasiado triste, demasiado real. El público quiere escapar de la realidad, Roberto, me decían. Pero yo no podía escapar. Juan era mi realidad. Rubén Aguirre, con su sabiduría de profesor, me dijo una vez: Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo:
Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, siempre práctica, dijo, Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. Y si ese día no fue suficiente, los años pasaron y la vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté buscarlo una última vez, en 1980, cuando el Chavo estaba en su punto más alto. Caminé por Insurgentes, pregunté en cada esquina, pero no había rastro. Un vendedor de tamales me dijo, ese hombre que describes, creo que lo vi una vez, tocando una guitarra en el Zócalo. Pero fue hace años. Mi corazón dio un salto, pero no había forma de saber si era él. La ciudad era demasiado grande, y Juan era solo una aguja en un pajar. Ramón y yo seguimos hablando de Juan hasta que la enfermedad lo alcanzó. En una de nuestras últimas conversaciones, me dijo, Roberto, no dejes que la tristeza de Juan apague tu luz. Sigue escribiendo, sigue haciendo reír. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a mi amigo, sino a la parte de mí que creía que podía cambiar el mundo, aunque fuera un taco, una guitarra, un día a la vez. Su muerte fue un golpe, pero también un recordatorio de que la vida es frágil, y que cada momento cuenta. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que escribía un guión, cada vez que dirigía una escena, veía su rostro. Intenté incluir su espíritu en cada episodio, con pequeños actos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, todo se resolvía con una risa. En la calle, las historias como la de Juan no siempre tenían un final feliz. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, no es la vecindad que conoces. Es una historia de humanidad, de dolor, de esperanza, de un hombre que tocó mi corazón y nunca lo soltó. Juan, donde quiera que estés, espero que hayas encontrado tu canción. Espero que esa guitarra te haya dado un motivo para seguir. Y si estás escuchando, quiero que sepas que nunca te olvidé. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Juan encontró un nuevo comienzo, o la calle fue más fuerte? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que no se contaron en la vecindad. Nos vemos en el próximo video, con el corazón abierto y los ojos llenos de lágrimas. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de leyenda. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo, Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez, Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día.
Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo, Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo, Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. Y si ese día no fue suficiente, los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido, los años pasaron, y la vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón. En la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo, Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo, Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez. Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa.
Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo, Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo, Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. Y si ese día no fue suficiente, los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? ¿Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido? Los años pasaron, y la vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón. En la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo, Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo, Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez, Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo,
Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo, Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. Y si ese día no fue suficiente, los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido, los años pasaron, and the vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón, en la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo, Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo, Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez, Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo, Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo, Roberto,
no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. Y si ese día no fue suficiente, los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez: Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido. Los años pasaron, and the vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón. En la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo: Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez: Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo: Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez: Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo: Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo: Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme.
Y si ese día no fue suficiente, los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez: Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido. Los años pasaron, and the vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón. En la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo: Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez: Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo: Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez: Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo: Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo: Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. ¿Y si ese día no fue suficiente? Los técnicos seguían hablando de Juan,
como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido, los años pasaron, and the vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón. En la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo, Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. La historia de Juan no se desvaneció con los años. Cada vez que salía de Televisa, miraba las calles, buscando un rostro familiar, una guitarra, un eco de esa melodía. Intenté buscarlo en los albergues, en las plazas, en los mercados, pero la ciudad era un laberinto, y Juan era un fantasma. Una vez, en 1977, un técnico del set me dijo que había visto a un hombre tocando una guitarra en el metro, con una voz que le recordaba a Juan. Fui al lugar que me indicó, pero no lo encontré. Solo había otro músico, cantando una ranchera con un sombrero lleno de monedas. Me quedé escuchando, esperando, pero no era él. En el set, la historia de Juan se convirtió en una especie de mito. Los actores, los técnicos, todos conocían la historia. Algunos decían que era una lección, otros que era una advertencia. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez, Roberto, ese hombre nos enseñó que la vida no es como el set. Aquí todo se resuelve, pero allá afuera, las cosas son más complicadas. Y tenía razón. La vecindad era un sueño, un lugar donde el Chavo siempre encontraba un amigo, donde don Ramón siempre tenía una broma. Pero en la calle, hombres como Juan no siempre encontraban un final. Florinda, siempre mi apoyo, intentó ayudarme a encontrar paz. Una noche, mientras caminábamos por el Zócalo, me dijo, Roberto, no puedes cambiar el mundo, pero cambiaste un día en la vida de ese hombre. Eso es más de lo que muchos hacen. Intenté creerle, pero no podía. Quería haber hecho más, haber encontrado a Juan, haberle dado un hogar, un trabajo, una oportunidad. Pero la vida no es como la vecindad, donde todo se resuelve con una risa. Rubén Aguirre, con su seriedad habitual, me dijo una vez, Roberto, la vida es un aula, y Juan fue tu maestro por un día. Aprende de él, pero no te quedes atrapado en su historia. Edgar Vivar, con su humor, intentó sacarme una sonrisa. Roberto, si el Chavo puede sobrevivir con un sándwich de jamón, Juan puede sobrevivir con esa guitarra. Angelines Fernández, con su fe, me dijo, Roberto, confía en que Dios cuidará de ese hombre. Tú hiciste tu parte. María Antonieta, directa como siempre, dijo, Roberto, no te tortures. Le diste un día que nunca olvidará. Pero yo no podía dejar de torturarme. Y si ese día no fue suficiente, los técnicos seguían hablando de Juan, como si su historia se hubiera convertido en parte del set. Miguel, el técnico de iluminación, me dijo una vez. Roberto,
ese hombre tocó algo en todos nosotros. Nunca olvidaré cómo sonó esa guitarra. Sus palabras me dieron esperanza, pero también dolor. ¿Dónde estaba Juan? Había encontrado un nuevo comienzo, o la calle lo había vencido, los años pasaron, and the vecindad siguió siendo un refugio para millones. Pero para mí, cada episodio era un recordatorio de Juan, de su voz, de su canción. Intenté incluir su espíritu en El Chavo del Ocho, con pequeños gestos de bondad, con momentos donde los personajes se ayudaban sin esperar nada a cambio. Pero la realidad siempre era más dura. En la vecindad, el Chavo siempre encontraba un sándwich de jamón, en la calle, hombres como Juan no siempre tenían esa suerte. Ramón y yo hablamos de Juan hasta el final de sus días. En una de nuestras últimas conversaciones, mientras se luchaba contra la enfermedad que se lo llevaría, me dijo, Roberto, no te arrepientas de lo que hicimos por Juan. Le dimos un día bueno, y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras eran su legado, un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, un pequeño acto de bondad puede hacer la diferencia. Cuando Ramón murió, sentí que perdía no solo a un amigo, sino a la mitad de mi corazón, la mitad que creyó en Juan cuando yo dudaba. Florinda, Rubén, Edgar, Angelines, María Antonieta, todos siguieron adelante, pero yo nunca dejé de pensar en Juan. Cada vez que pasaba por Insurgentes, miraba esa esquina, esperando un milagro, esperando verlo con su guitarra, tocando esa melodía que nos regaló. Nunca pasó. Pero su historia vive en mí, en cada guión que escribí, en cada risa que intenté regalar al mundo. Esta es mi verdad, una historia de un día que comenzó con un café y terminó con lágrimas. No es la comedia que esperabas, pero es la vida que viví. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Juan encontró un nuevo comienzo, o la calle fue más fuerte? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que no se contaron en la vecindad. Nos vemos en el próximo video, con el corazón abierto y los ojos llenos de lágrimas.